ya estaba intervenida. Córdoba ya estaba prácticamente en una situación de predictadura después del Navarrazo, después de la intervención federal, en octubre del 75. Y pasa 5 años y medio de su vida presa. Cuando sale se entera que su hermana ha muerto. Empieza a militar inmediatamente, a pesar de estar vigilada todavía bajo la dictadura, porque esto fue en el año 81. Y entonces ahí se vincula con los organismos de derechos humanos, en aquel entonces la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Y a través de la Liga ingresa a militar de nuevo en un partido político de izquierda, que es la FEDE, la Federación Juvenil Comunista, dentro del Partido Comunista. Ella provenía de la juventud guevarista en su adolescencia, y bueno, la figura del Che Guevara ha sido un poco la insignia para ella, ¿no? Más allá del ejemplo de su propia hermana, también muerta por su militancia revolucionaria. Pero bueno, ella va haciendo de alguna manera propia esa idea del Che Guevara de sentir en carne propia toda injusticia, así se comete en el otro extremo del mundo, así no la sufra uno en carne propia, sentirla como tal. Y eso la va llevando a distintos ámbitos de militancia. Y sobre todo a convertirse en una educadora popular, que es lo que va a ser la obsesión de su vida, digamos, y sobre todo en los últimos días, en la lucha con los desocupados de Cruz del Eje, donde la educación popular era muy necesaria por una cuestión de toma de conciencia, digamos, toda una historia de explotación, de despojo. Y mientras tanto hay otra militancia simultánea a esta, que tuvo que ver en principio con una cuestión de identidad, de género, de identidad sexual. Ella en determinado momento se define como lesbiana, pero se define políticamente, o sea, eso no está separado de lo otro. Ella empieza a militar en el movimiento de lesbianas feministas y eso le genera costos en un momento a fines de los 80, principios de los 90, donde todavía no existían esas conquistas, ese reconocimiento que hoy es ley, ¿no? Claro. Matrimonio igualitario, la identidad de género, hoy son ley, son una conquista. Conquista que deberemos defender, pero conquista al fin. En aquel momento no. Incluso ella dentro del propio partido, del Partido Comunista, un partido de izquierda, paga costos, digamos, no progresa dentro del partido en la medida que lo podría haber hecho por su capacidad y por su compromiso, por el hecho de ser lesbiana, y en aquel momento eso era políticamente incorrecto. Cecilia, justamente el tema de la identidad sexual de la Bibi, digamos, se le tuvieron que haber hecho mucho más difíciles las cosas, como decía Alexis. Creo que hay varias cuestiones que hicieron que las cosas en su vida sean difíciles. Ser mujer, ser pobre, ser lesbiana, o sea, son una cantidad de condiciones, una cantidad de cuestiones que hace que vivamos de una manera distinta algunas personas que otras. Y yo creo que el gran valor que tiene este libro es justamente el de recuperar una historia muy poco conocida en nuestra provincia y en el país, una historia que tiene que ser sacada a la luz porque no habla solamente de una persona, sino de una cantidad de mujeres y de hombres, pero fundamentalmente mujeres que en distintos momentos de nuestra historia fueron sembrando, fueron marcando, fueron dejando huella, detrás de las cuales un montón de otras después vamos caminando. Yo creo que Viviana es un personaje increíble desde muchas ópticas, incluso atraviesa distintos momentos de nuestra historia muy fuertes. O sea, podemos empezar de atrás para adelante y decir que Cruz del Eje fue una de las primeras ciudades donde se dieron los piquetes en todo el país, ¿no? No había piquetes en la provincia de Buenos Aires cuando estos movimientos se daban en nuestra provincia y particularmente en Cruz del Eje. Entonces todo eso tiene un peso histórico muy fuerte y recuperarlo a través de Viviana es increíble, ¿no? Claro. Poder ver desde ahí para atrás todas estas grandes luchas, ¿no? La lucha por la visibilidad lésbica que se da en los 80 y para atrás ir hasta el 73, ¿no? Cuando en nuestra provincia se dan todas estas situaciones de la intervención al gobierno de Obregón Cano, o sea, toda una cantidad de cuestiones que tienen que ver con lo que nos atraviesa hoy también. O sea, poder recuperar todo esto y hacerlo a través de la historia de una mujer, me parece que es como muy valioso. El libro es impecable, o sea, tiene un montón de datos, entrevistas que son muy ricas y rigurosas, y creo que poder llevarlo hoy a un ámbito como es la corriente política y social, la colectiva, junto con un montón de otra gente
que participa social, cultural y políticamente, es una manera también de hablar de nosotros mismos y de nosotras mismas, ¿no? Cuando escribiste Todo lo que el poder odia, bueno, hiciste un trabajo de campo seguramente extenso, largo, y de sí. investigación y demás. ¿Podés decir un punto que te haya choqueado mucho, Alexis, así con historia o datos que te hayas enterado de ella? Por ejemplo, ella cuando sale de la cárcel todavía era muy joven, o sea, sale de la cárcel a los 22 años, entonces se incorpora a un partido político en la juventud, lo que contábamos recién, ¿no? En la juventud del PC, pero todavía era muy joven, entonces, y al mismo tiempo una veterana, y el Partido Comunista la manda a estudiar junto con un grupo de otros 12 delegados de distintas provincias, a la Escuela de Juventudes Comunistas de la Unión Soviética, en el año 87, todavía en vigencia del comunismo ruso. Y ella va allá, y allá se enamora de antes de, digamos, de definirse como lesbiana, se enamora y enamora a un dinamarqués que era militante también del comunismo en Dinamarca. Bueno, años después, uno de los golpes de suerte que tuvo esta historia, yo le mando un mail a la gente de la Asociación de Ex Detenidos y Desaparecidos de Buenos Aires a ver si me contactan con mujeres que hubieran estado presas con ella en la cárcel de Devoto. Ella estuvo primero en la cárcel de Barrio San Martín, que es cuando se dan los fusilamientos que se juzgaron en el 2010, y después la trasladan a Devoto. Entonces yo buscaba mujeres que hubieran sido compañeras de cautiverio de ella para entrevistarla. Entonces lo publican ese mail que yo envío en un foro. Mientras tanto el dinamarqués le agarra la nostalgia en Copenhague y mete en el Google el nombre de Viviana Avendaño. No existía el Facebook en ese momento. Increíble. Y entonces le aparece mi mail y me escribe la AMI en una mezcla de dinamarqués y una española así muy Tarzán, digamos, tipo, ¿qué es lo que pasó con ella? Si es la misma persona, si es cierto que se ha muerto, si esa muerte fue un atentado, un accidente o qué. Y entonces ahí puedo contactar a Peter Andersen, que es aquel antiguo amor de ella en la Unión Soviética, y obtener un testimonio. Bueno, ella a tal punto había dejado huella, él dice, para saber si hablamos de la misma persona la tengo que describir como una mujer fuerte, intensiva en su carácter y con mucha presencia, como el comandante. Era ella. El comandante no era otro que el Che Guevara. Claro, ¿no? Para sí, este personaje, ella era una especie de Che Guevara femenino, ¿no? Sí. En Eusebio Mansilla 677, allí funciona la sede de Corriente Colectiva. Es una casa cultural y se va a presentar el libro. Es una casa ahí. cultural para que todo el mundo se ubique. Esa calle es muy cortita, es detrás del ACB, del Club ACB, cruzando el puente La Valleja. Algo interesante en la presentación del libro que va a suceder es que va a haber cantantes populares, entre ellas va a estar Gloria, una compañera que es impresionante como canta, Gloria Flores. Después vamos a cantar también en nuestro grupo de canto y va a haber dibujos y pinturas en el momento, vamos a tomar un vinito, sí, va a ser un buen momento. Un buen momento el jueves. Va a ser a las 7 de la tarde. El jueves a las 7 de la tarde, donde vamos a estar recuperando a esta persona, a esta mujer con todo, con amor, con una búsqueda también de que cada una de las personas que participen puedan llevarse lo mejor de esta historia, ¿no? Alexis Oliva, Cecilia Marchán, muchas gracias por habernos visitado y está entonces la invitación abierta para todo el público para que vayan el miércoles. Gracias. Bueno, gracias muchas a vos. gracias. Gracias a ustedes. Ahora simplemente vamos al corte, el corte 24 Mujer.